Vamos entonces a la palabra del Señor, así sentaditos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Como dice en el nombre del Señor Jesús. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. El título de esta segunda parte lleva por nombre, ¿cierto? El propósito de la palabra de Dios. Y el primer propósito de la palabra de Dios es equiparnos. Amén. Así que de este versículo que acabamos de leer, de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, vamos a subrayar la última parte. ¿Qué es lo que dice la última parte, Matías? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora, si leemos y ponemos atención a este verso 17 de este capítulo, nos da efectivamente el propósito para las 4 funciones que nos provee la palabra de Dios, que podamos ser completamente preparados. Diga conmigo, preparados. Amén. Ese preparado significa estar equipados. Estar equipados, ¿cierto? No podemos ir a la pelea sin un equipamiento. No podemos ir a un partido de fútbol si no tenemos, ¿cierto?, el equipo. Y así en todas las áreas de nuestras vidas necesitamos un equipo especial. Juanito no puede soldar, ¿cierto?, si no tiene puesto todo su equipamiento. Desde la antiparra, el casco, y también existen equipos especiales, ¿cierto?, que cubre las manos, que son de unas percheras de cuero, he visto. ¿Por qué? Porque eso protege su cuerpo, protege también su vida. De la misma forma nosotros, el cristiano, nos debemos de ¿qué cosa? De equipar para que seamos trabajadores productivos en el reino de Dios. ¿En qué cosa? En el reino de Dios. La palabra nos equipa o suple con todas las herramientas necesarias para convertirnos en lo que Dios nos llamó a ser. Y algunas de las formas en que la palabra nos equipa se enlistan a continuación. Número 1, mire, la palabra es poder creativo. Amén. La palabra es poder creativo. ¿Qué dice el Salmo 36, versículo 6? 33:6. 33:6, exactamente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Por la palabra fueron hechos. ¿Se da cuenta el poder creativo? En su casa pueden leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. Número 2, la palabra es poder salvador. La palabra es poder salvador. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23? Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 21? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta la palabra que hace? Salva nuestras almas. Diga conmigo, es muy lindo esto. La palabra salva nuestras almas. Qué maravilloso es el Señor. Número 3. La palabra es poder sanador. Amén. La palabra es poder sanador.
¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Amén. Envió su palabra y nos sanó. Así que la palabra es el mejor analgésico. La palabra es la mejor droga en cuanto, ¿cierto?, en función farmacéutica. Alivia los dolores, quita los malestares. Su palabra nos hace completamente sanos. La palabra es, número 4, poder resucitador, que dice Salmo 119, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, palabra, me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado. Póngalo de nuevo ahí, doctor, en la pantalla. Amén. Salmo 119, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Gloria sea al Señor. Amén. Número 5, la palabra es poder purificador. Amén. ¿Poder qué cosa? Purificador. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ya vosotros estáis ¿qué cosa? Limpios por la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. Luego tenemos, ¿cierto? Esto es Juan también, ¿cierto? ¿No? Juan capítulo 17, versículo 17, y es un texto que conocemos, es: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego purificador, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora, si hay algo que es importante, es la obra purificadora del Señor. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga puro. Yo sé que no hay nadie aquí que pueda decir que es perfecto, pero camino vamos en la perfección. ¿Por qué? Porque cada día nos santificamos y nos purificamos. ¿En qué? En la palabra. Entonces, ¿qué nos hace puro? ¿Qué nos hace recto? La palabra. Sigamos adelante. Número 7. La palabra es poder de juicio. Juan capítulo 12, versículo 48. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí quiero detenerme un minuto. La palabra es la que juzga, tiene el poder de hacer juicio. ¿Me entendió? Y esto lo vimos. Lo vimos anteriormente cuando estábamos estudiando, ¿cierto?, la palabra del Señor con profundidad. Esto es tan solo un repaso. Lo único que puede juzgar al hombre es la palabra. ¿Me entendió? Quien puede hacer un juicio es a través de ¿qué cosa? De la palabra. Aquí nadie puede pararse y juzgar a otro conforme a lo que se le vino a la mente, a lo que le plazca, a lo que escuchó, a lo que escuchó de uno de allá, otro de acá. No. La palabra es la que te enjuicia. ¿Por qué? Porque la palabra no tan solo te va a enjuiciar, sino que también te va a liberar. ¿Me entendió? Por eso que si nos dan a elegir caer en las manos del hombre o en las manos de la palabra de Dios, yo prefiero 1000 veces la palabra de Dios, porque la palabra es justa. La palabra es justa. Gloria al Señor.
Sigamos adelante para que usted lo comprenda mejor. La palabra es un martillo destructor. Jeremías 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Amén. La palabra es lámpara. Salmo 119, versículo 105, y aquí lo decimos todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Esto es lo que están aprendiendo los niños allá arriba. Guardar su palabra. Qué importante la labor de la maestra. Dignifiquemos a nuestros maestros que enseñan la palabra. Enseñemos a nuestros hijos que aprendan, que atesoren el esfuerzo que estas mujeres de Dios están haciendo. Amén. Gloria al Señor. Número 9, la palabra es Jesucristo en manifestación escrita. Wow. Voy a decirlo otra vez. La palabra es Jesucristo en manifestación escrita. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Número 10. La palabra es comida nutritiva. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lea en su casa usted Hebreos capítulo 6, versículo 5. Mire lo que es la palabra, número 11. La palabra es un bloque de tropiezo a los que no creen, a los no creyentes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Por qué tropiezan? En la palabra, siendo desobedientes. Cuando somos desobedientes, ¿en qué tropezamos? En la palabra. Amén. Sigamos adelante. Número 12. La palabra es conocimiento espiritual. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2? Del versículo 5 al versículo 6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo no sé si usted puede destacar eso. Si hay algo que está falto el hombre hoy en día para poder desenvolverse en todas las áreas de su vida, desde lo más elemental, nuestra relación padre-hijo, nuestra relación progenitor, nuestra relación parental, nuestra relación marital, todas las áreas de nuestras vidas, nuestra relación, ¿cierto?, como empleado, empleador, nuestra relación con los vecinos, todo cabe aquí en este versículo. ¿Cómo podemos ser mejores? Simplemente buscamos, ¿qué cosa? La sabiduría en la palabra del Señor y vamos a poder convivir de una mejor manera. ¿Por qué? De la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Si nosotros tan solo pudiésemos profundizar, tenemos 66 libros. Si usted puede profundizar en todos ellos, lo felicito. Pero si tan solo pudiésemos elegir un solo libro, elija Proverbios. Y usted va a ser el hombre más maravilloso de la tierra, la mujer más maravillosa de la tierra. Porque en Proverbios usted va a encontrar la sabiduría más amplia de poder sobrellevarnos y sobrellevar las cargas de unos y de otros. Lea usted también en su casa Juan capítulo 5, versículo 39. Número 13, la palabra inspira
fe. La palabra inspira fe. Número 13, la palabra inspira fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre se los repito todos los domingos. Nuestra fe, que dice, es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. No hay otra forma de adquirir fe. No hay otra forma que nuestro corazón se hinche. No hay otra forma que el día lunes, cuando escuchamos el mensaje poderoso del domingo, nos enfrentemos con la vida así. ¡Wow! Vamos en contra de la crisis. Vamos en contra de lo que las noticias dicen. Y aquí estamos de pie. Y aquí estamos sobreviviendo. Y aquí incluso con ganas hasta de emprender. Cuando todos están arrancando, nosotros estamos ahí. En contra de la corriente. En contra de la corriente. ¿Por qué? Porque estamos llenos de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, haga usted el siguiente ejercicio. Cierre su Biblia y usted comienza a temblar nuevamente. Usted comienza a escuchar otras voces, pero usted tiene que escuchar más que la voz interna que está en usted. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y se va a transformar en un hombre y una mujer sobrenatural. Gloria al Señor Jesucristo. Lean sus casas Juan capítulo 20, versículo 31. Vamos en el número 14. La palabra es un arma espiritual poderosa. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Tomad ¿qué cosa? La espada del Espíritu. Léalo, ahí está en la pantalla, que es la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12, ¿cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. ¿Cuánto glorificamos al Señor por todo esto, cierto? Hemos aprendido que la palabra es todo esto y aún mucho más. Aún mucho más. Hemos querido sintetizar lo que la palabra es. Ahora vamos a ir a otro punto. Y este punto, que es el punto número 9, nos enseña qué actitud debemos nosotros de tener hacia la Biblia, la palabra del Señor. Diga conmigo, el Señor nos ayude. Amén. Antes de ir lo que la palabra de Dios dice, en el tiempo cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que una de las primeras cosas que nos hicieron leer fue el manual de Carreño. Es un manual antiguo, no sé si aún es parte de la lectura académica. En algunos lados, ¿cierto? Yo lo recomiendo como lectura adicional, y si algún día lo pueden bajar, ¿cierto?, en PDF, léanlo. ¿Por qué? Porque este manual nos enseña mucho protocolo de cómo actuar, de cómo poder estar en distintas situaciones. Por ejemplo, habla de cómo nosotros debemos estar en la iglesia, de cómo debemos comportarnos. Incluso tiene artículos donde dice, si usted va en compañía de niños, hasta le dice dónde se tiene que sentar y cosas así. Hay cosas que son muy, muy, muy profundas, por supuesto, porque no vamos a pretender, nuestros niños están vivos, se mueven, ¿cierto? No son estatuas. Pero hay otra cosa que sí ellos pueden aprender, que es el respeto.
Amén. Y una cosa no quita la otra. Porque cuando los niños llevan resuelto el respeto por la palabra de Dios desde la casa, no es necesario, ¿cierto?, ven para acá, siéntate aquí, tranquilo. No, ellos ya lo reciben como un acto ya insertado en su corazón. Hago ese paréntesis. ¿Por qué? Porque si esto que es llamado Manuel de Carreño tiene una profundidad tan grande en cómo poder estar en la casa de Dios, cuánto más nosotros que conocemos al Rey de Reyes. Cuánto más nosotros, ¿cierto? Incluso señala cómo debemos de saludar a un presidente, a alguien que está en eminencia, cómo se tiene que dar la mano y todos esos protocolos. Y nosotros que estamos muchas veces ante el Rey de Reyes, se nos olvida todo. Tratamos a Jesucristo, el Rey de Reyes, como uno más. E incluso muchas veces en la misma iglesia, como si no existiera o si no estuviese presente. Por lo tanto, debemos, hermanos, tener cuidado. Debemos de añadir a nuestro diario vivir ese protocolo especial de que no estamos ante cualquier persona. No es tan solo llegar, Jesús, tú que conoces, no. No nos cuesta nada decirle, Señor Jesús, usted que conoce. La reverencia adecuada a aquel que es todopoderoso. Amén. Profundicemos en esto. ¿Qué le parece, doctor? ¿Vamos? Necesario. Es necesario. Número 1, o letra A, debemos de obedecer la palabra. Amén. Cumplir, atenerse, observar, obedecer y seguir las Escrituras. Voy a hacer un paréntesis. Carlitos, si quieres, entra nomás, no tome frío. Entra nomás, hermano. Sí, porque está muy helado atrás. Y el que llegó, si no el que golpea nomás está, atrás está el Fabi, le puedo ayudar. Amén. Y el que golpea se le abre. Muy bien, doctor. Vamos entonces, sigamos. Letra A, obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Hacedores. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué dice? limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué significa ese guardar, Matías? Atender, observar, atenerse, obedecer. Amén. Respetar la palabra de Dios, letra B. Trátala con reverencia. De repente veo libros todos hechos tiras. La palabra de Dios la tiran como si fuese, no sé, el condorito, el topace. El pastor Sergio decía, el peneca. ¿Se acuerdan cuando decían al lado? Yo no me acuerdo de ese libro. ¿Usted se acuerda de ese libro, no? Bueno, son de sus tiempos, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de Condorito para adelante. Barrabases tal vez me acuerdo. Lo tiran como cualquier libro. Debemos de respetar la palabra de Dios. Trátala con reverencia, con honor y deferencia. Glorifica la palabra. ¿Qué significa glorificar? Dar honor, dar aprecio. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 161? Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón no tuvo temor de tus palabras. No, dice, mi corazón tuvo temor. Perdón, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Eso. Agregué de más. No diga eso. Hechos capítulo 13, versículo 48. Ahora la arreglamos. Amén.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Amén. Que salte su corazón, Amén. que se glorifique su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque estamos ordenados ¿para qué? Para vida eterna. Gloria al Señor, nuestra vida no termina acá. Gracias al Señor por su palabra. Letra C, recibir la palabra abiertamente. Tener un corazón dispuesto, entusiasmado y ferviente de recibir la palabra. Hago un paréntesis acá. Muchos dicen, llega el momento de la palabra, como que se relajen. ¡Ah, qué fome! No, lo medular, lo central de cada vez que nos reunamos es y seguirá siendo la palabra. Es la palabra. En la oración el Señor nos escucha. En la oración nos escucha. En los cánticos, las alabanzas, el Señor se deleita. Pero en la palabra lo escuchamos a Él. Amén. Por eso hay que tener reverencia. Por eso hay que tener temor. ¿Qué es lo que dice la palabra, cierto? En recibir, tener un corazón dispuesto, entusiasmado y ferviente para recibir la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Recibamos con mansedumbre. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me encantaría que el Señor dijese eso de nosotros. Mas estos, los de luz y sal, recibieron con mansedumbre, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué maravilloso sería que el Señor dijese eso de nosotros, amén. Pero estamos en camino a eso, Señor. Denos un par de miércoles más y vamos a amar más esta palabra cada día más. ¿Qué es lo que dice? Entonces, seguimos adelante. De la palabra en tu corazón. La palabra en tu corazón. Y esto nos cuesta un poco, pero es tan solo un poco de ejercicio. Usted sabe que el cerebro, la memoria es un ejercicio. Si usted repite y vuelve a repetir, si usted lo escribe, hay memorias que son fotográficas, hay memorias que son auditivas. Algunos escuchando lo van a poder memorizar, otros escribiéndolo lo van a poder memorizar. Bueno, de la forma que sea, pero haga usted el hábito de memorizar porciones de esta palabra y aprender los versículos de memoria, que dice Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Gloria al Señor. Letra E. Estudiar la palabra. Y aquí estamos en deuda con el Señor. Pero aquí estamos enmendando nuestro mal, Señor. Hay que investigar y examinar cuidadosamente la palabra. No haga usted una doctrina de un versículo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Aprenda, ¿cierto? No se quede con leer tan solo ese capítulo. Estudie usted capítulos anteriores. Estudie usted capítulos que vienen posteriores. Trate de investigar
cuál es el contexto histórico, lo que vivían en aquel entonces. Investigue usted qué pasaba en la misma época, pero en otras civilizaciones. No nos quedemos tan solo con esto. Aprendamos a profundizar. ¿Qué quiere decir esta palabra, por ejemplo, en hebreo, cuando hablamos del Antiguo Testamento? O esta palabra, ¿cierto?, en el griego, cuando hablamos del Nuevo Testamento. Para eso existen libros, diccionarios. Y usted puede tener, ¿cierto?, siempre esa profundización. ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero profundizar para demostrar que yo me las sé todas. El problema es pararme arriba y tener la soberbia de que yo manejo el hebreo, el griego, el arameo. Y finalmente todo eso es vanagloria. Apréndalo, pero apréndalo para usted, para un conocimiento propio. Y ahora, si es necesario poner ese conocimiento en virtud de los demás, hágalo. Pero siempre usted tenga presente que la gloria es para el Señor. Amén. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15? Me lo dice en griego, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Mire, si nosotros vamos, ahí ya hay una palabra súper clave. Diligencia, aprobado. Pero esa palabra que dice ahí, obrero, ahí los mata a todos. ¿Por qué? Porque empieza a nombrar, ¿cierto?, como rabí, como teólogo, como doctor. Y nos encantan que pongan por delante de nosotros todo nuestro currículum. Y finalmente Pablo, teniendo aún más currículum que todos ellos, dijo, para mí esto lo tomé y lo tuve como estiércol, basura. Cuando entendí que la profundidad de conocer a Cristo es aún superior. Amén. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, profundicemos. Pero que esa profundización y esa profundidad, ¿cierto?, en la palabra del Señor sea para que sea una bendición y no te traiga a ti una maldición. Gloria al Señor. La letra F. Permitir que la palabra more o viva en ti. Esto permite que sus verdades y principios se conviertan en parte de tu naturaleza y de tu carácter. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria al Señor. Creo que este texto, Colosenses capítulo 3, habla de nuestro diario vivir, de nuestro diario andar. Cada vez que existen situaciones, y esto se va a hacer muy normal, cuando nosotros hacemos de la palabra nuestro diario vivir, siempre encontramos soluciones a las distintas situaciones, a los distintos problemas. Siempre va a venir la palabra como solución y bálsamo. Y usted se va a dar cuenta, porque nuestras conversaciones naturales, lo he visto en mi familia,
cada vez que conversamos con Gamaliel de situaciones que pasan, siempre nuestra solución finalmente, nosotros como humanos, quisiéramos conducirnos de una manera, pero finalmente viene la palabra y la palabra trae luz. Y nos damos cuenta que estamos tan lejos de ser como Cristo. Y es ahí cuando la palabra también nos deja al desnudo a nosotros. Y nos sentimos así tan pequeñitos. Y le damos gracias al Señor que si no hubiese sido por su palabra, nosotros haríamos cualquier cosa. Nuestro diario vivir tiene que ser dictado por la palabra. Hasta lo más mínimo debe ir entre medio, ¿qué cosa? El consejo de la palabra. Que la palabra more en nuestras vidas. Que la palabra viva en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. La letra G. Deleitarte en la palabra. Permita que la palabra se convierta en tu placer, tu gozo, tu preciado y valioso tesoro. Me pasó el día domingo que cuando llegamos a casa, estaban preparando almuerzo, me fui a cambiar de ropa y llega Josefa. Y Josefa me pilla viendo un mensaje y me veía llorando. Y me dice, papá, ¿estás triste? ¿Alguien te hizo algo? Tú dime que yo te defiendo. Dije, no, tranquila. Tranquila, le digo. Nadie me ha hecho nada. Uno no llora tan solo cuando tiene penas. Uno también llora de gozo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay palabra de Dios, una palabra ungida, que literalmente nos deja al desnudo. O es tanta la bendición de poder escucharla que lo único, uno con alegría y esas lágrimas de devoción, de alegría ante el Señor por causa de su palabra. ¿Qué nos lleva a esto? A que seamos sensibles a la voz del Señor. Es fácil emocionarse muchas veces con un cántico. ¿Por qué? Porque la música tiene eso, de llevarnos a experimentar sensaciones. Pero cuando la palabra sola viene y te rompe ese corazón de piedra, o viene y es bálsamo cuando estás pasándola mal, no podemos hacer otra cosa que llorar y decirle gracias, Señor, porque me hablas, porque me amas. Y le adelanto algo. Creo que Fabián el día domingo hizo la introducción de lo que el Señor ha estado tratando conmigo desde ya hace 2 meses. Y de esta palabra tan valiosa que es intimidad. Y lo estoy masticando y lo estoy digiriendo recién. ¿Por qué? Porque no me quiero parar a entregar cualquier cosa. Lo único que le adelanto es esto. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, tú entiendes que cuando Dios ha producido silencios, el que tiene intimidad con el Señor no se desespera. ¿Por qué? Porque los silencios de Dios son poderosos. Cuando tú conoces el corazón del Señor, hay momentos que tan solo con su latido es suficiente para seguir viviendo. Pero para eso tenemos que tener una intimidad más profunda. Y a eso nos quiere llevar, ¿cierto?, el Señor, a que conozcamos que la palabra de Dios sea nuestro deleite. Sigamos adelante, si no me voy a poner a predicar, doctor. Usted tóqueme la campana acá, cuando me inspire, ¿ya?
Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria al Señor. Amén. Letra H, amar la palabra. Ten un gran afecto y pasión por la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 97? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. 119, versículo 97. Versículo 140, el siguiente. Sí. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Gloria al Señor. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. Cuando habla eso de la palabra del Señor, en el Salmo 119, versículo 97, pon el 97 por favor. 119, 97. Ahora viene por aquí, por aquí. El 98, por favor. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque siempre están conmigo. Este versículo es una profecía preliminar de cuando Dios, mejor dicho, cuando Cristo estuvo aquí en un tabernáculo de carne. ¿Se acuerda cuando se perdió y se fue a la sinagoga y lo encontraron leyendo los papiros, ¿cierto? Los textos de Isaías? Ya pues, ahí está la respuesta. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Imagínense, ya David hacía una profecía preliminar de lo que sería el Cristo. Imagínense lo profundo que es la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Letra I. Ya me queda menos. ¿Nos queda menos? Nos queda menos. Terminamos hoy día, ¿cierto? Sí, terminamos. Meditar en la palabra. Meditar es pensar y repensar cada pensamiento hasta que se nos convierte en tu pensamiento. Meditar se consigue de mejor forma al saber versos de memoria. Dios bendiga a nuestro hermano Manolito, ¿cierto? En la Biblia andante y 1000 versos por minuto. Que Dios lo bendiga esa memoria. La verdad es que yo no tengo ni un cuarto de esa. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor Jesús. La letra J, combinar la lectura de la palabra con oración. Hay muchas veces que cuando ya no hay palabras para orar, es bueno orar la palabra. ¿Qué es eso? Toma un texto y óralo, exhórtalo para tu vida. Ora la palabra. Eso significa, así como también se canta la palabra, hay salmos de alabanzas, también hay textos que los podemos hacer una oración. Amén. Por ejemplo, el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Porque en ti ha confiado mi alma.
y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me agobia. Así podemos hacer escrituras tras escrituras, nuestras oraciones. Ahora, es muy fácil ver a alguien que nunca ora y se dejan al descubierto. ¿Por qué? Porque sus oraciones, cuando ellos dirigen oraciones, son oraciones repetitivas. Usted ya sabe lo que van a decir, usted ya conoce lo que van a decir. Y uno puede concluir, sin ser muy espiritual, este hombre, esta mujer no ora nunca. Pero la persona que tiene intimidad con Dios siempre tiene palabras, siempre tiene una relación con Dios, siempre está hablando con Él. Y yo me imagino que tu relación a diario con tu esposo, con tu esposa, ¿cierto?, con tu cónyuge, jamás son las mismas palabras. O qué aburrido sería. Bueno, con Dios es lo mismo. No podemos tener siempre las peticiones, las mismas palabras. No. Dios está en contra, ¿cierto? Y habla, dice, de las palabras repetitivas de vana sabiduría. Sigamos entonces. ¿Qué dice Hechos capítulo 6, versículo 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Enseñar la palabra. Instruye y educa a otros en las Escrituras. Y esto es necesario en los hogares. Lo decía la vez pasada. A los niños se les alaba sus primeras groserías. A los niños se les alaba la primera vez, ¿cierto?, que dice un garabato. Eso en el mundo. Pero nosotros debemos de potenciar ¿qué cosa? Que los niños amen al Señor. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? ¿Cierto? El oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego todo lo demás comienza a decir, y repetirás estas palabras al acostarte, cuando te levantes, en el camino, las atarás, ¿cierto?, en los postes, en las puertas. Y esto habla directamente a la función del papá, de la mamá. No endorcemos esta función a las maestras de escuelas bíblicas. Es nuestra función. Madre amada, su función. Papito, pongámonos los pantalones, seamos los sacerdotes de la casa. Es nuestra función. Amén. Poco amén, pero no importa. Porque es palabra de Dios. Si le gusta, bueno, y si no le gusta, bueno también. Tiene que aprender a amarla. Leímos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos que se puede. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Idóneos. ¿Sabe lo que significa esa palabra idóneo? Idóneo significa que tengan buen testimonio. No saco nada de yo de decirle y enseñarle a mi hija que ame al Señor si yo no lo amo. Que ame a mi esposa si yo no la respeto. Que ame a su mamá si yo no respeto a mi esposa. ¿Me entiende? Esa palabra idóneo viene de la misma raíz de integridad. Integridad significa que seamos iguales en todos lados. Que no solamente aquí, en estas 4 paredes, parecemos angelitos. Pero saliendo de acá somos verdaderos diablitos. Que el Señor nos ayude, amén. A aplicar la palabra. ¿Cómo podemos aplicar la palabra?
Utiliza lo que aprendes de la palabra de Dios al usarlo en tu vida. ¿Y dónde lo podemos ver esto? En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Este será bendecido en lo que hace. Finalmente, desarrollar el hábito de leer la palabra diariamente. Así como todo, ¿cierto? Es algo normal. Lo primero, agradecer a Dios por un nuevo día. Tener un devocional con Él, ¿cierto? Una lectura. Tiene que transformarse en algo no ocasional, algo de siempre. Usted no sale de la casa sin lavarse los dientes. Usted no sale de la casa sin lavarse la cara. Bueno, de la misma forma, quien ama al Señor no puede salir sin antes ver lo que la palabra del Señor te quiere entregar. Desarrollemos planes de devocionales diarios. ¿Cómo es la mejor forma de desarrollar un plan diario? Anota, escribe, comenta, subraya. Si tienes alguna duda, anda al diccionario. Si sigues teniendo dudas, llama al pastor. Pero genera en ti el hábito de estudiar, de escudriñar, de buscar. Lee los proverbios. Lee los proverbios. Tenemos 31 días en un mes habitual. Hay 31 proverbios. Lee uno cada día. Amén, hoy día estamos a 13. Lee Proverbios 13. Subraya el que más te llamó la atención. Escríbelo, el versículo. Indaga sobre él. Ora la palabra. Ora eso, sobre eso que te llamó la atención. Y así vamos generando devocionales diarios. Es la forma. No es tan complicado. Pero hay que hacerlo, hay que partir. Nuestras vidas cambian cuando nosotros tenemos el hábito de desarrollar el hábito de leer la palabra diariamente. ¿Cómo estudio la palabra de Dios? Antes de estudiar la palabra de Dios, tenemos aquí como un poema. Doctor, ¿lo podría leer usted? Amén. Con voz de Neruda, sí. Amén. Dice por título, cuando lees la Biblia por completo. Pensé que conocía mi Biblia, leyendo por parte, acertar o fallar. Ahora un poco de Juan o Mateo, ahora un poco de Génesis, algunos capítulos de Isaías, un par de Salmos, el 23, 12 de Romanos, primera de Proverbios. Sí, pensé que conocía la palabra, pero encontré que la lectura a fondo era algo muy distinto y el camino era poco familiar cuando leo la Biblia por completo. A ti, que te gusta jugar a la Biblia, por aquí, por allá, justo antes de arrodillarte y bostezando en medio de una oración rápida, tú que tratas la corona de los escritos como no tratas a ningún otro libro, solo un párrafo desarticulado, solo una cruda mirada impaciente. Intenta un procedimiento digno, intenta una vista amplia y firme. Amén. Intenta una vista amplia y firme. ¿Cómo estudio la palabra? La palabra estudio es usada en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y es la palabra griega espoudazo, que significa dar diligencia, trabajar, esforzarse. Estudiar la palabra de Dios significa más que solo leerla casualmente. Yo no leo cuando me avisaron que tengo que coordinar.
voy a buscar un salmo bonito para empezar. No haga de eso su lectura. Tengo que predicar el próximo miércoles, el próximo sábado, próximo jueves. Y ahí nos acordamos recién de tomar la palabra. No, la palabra no es esporádica. La palabra es diaria. Es diaria. Amén. Somos instruidos a examinarla e inspeccionarla cuidadosamente. El verdadero estudio de la palabra requiere disciplina. Diga conmigo, disciplina. Pablo felicita a los bereanos respecto a escudriñar las Escrituras para descubrir la verdad de Dios. Como dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Una lectura casual de la Biblia, leer un versículo de aquí y de allá, o saltarse un pensamiento en pensamiento, son hábitos de estudios pobres y no producirán mucho fruto o conocimiento genuino de la Biblia. Necesitamos estudiar cuidadosa y sistemáticamente, escudriñar y examinar las Escrituras, como dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Estudiar la palabra es un mandamiento de Dios. ¿Me escuchó? Estudiar la palabra, ¿qué cosa es? Un mandamiento de Dios. Estudiar la palabra de Dios es tanto un privilegio como un deber. No es por si yo quiero o no quiera. No es cuando se me da la gana. No, es nuestro deber estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Estudiar la palabra de Dios nos va a proteger de falsas doctrinas. ¿Amén? ¿Nos protege de qué cosa? De falsas doctrinas. La Escritura nos advierte de falsos profetas y de falsas creencias que nos amenazarían, para corrompernos y para contaminarnos. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Lea en su casa 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Estudiar la palabra nos ayuda a separar apropiadamente, es decir, interpretar correctamente la palabra de verdad. El término separar usado en este pasaje significa cortar derecho. Y Pablo, posiblemente refiriéndose a su ocupación como un hombre que fabricaba tiendas, entendió la necesidad de buena calidad de trabajo y cortar derecho cualquier material, cualquier material iba junto, ¿cierto?, de su mano. Ahora se nos encomienda separar apropiadamente
la palabra de verdad. Debemos ser muy cuidadosos en no forzar nuestra propia interpretación de las Escrituras. No podemos darle propias interpretaciones a la Escritura. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Esta palabra torcer viene de la palabra griega estreblo, que significa retorcer, doblar, dislocar, pervertir, deformar o distorsionar. Y algunas personas argumentan con la Escritura y la tuercen, ¿cierto? Tratando de que signifique algo diferente de lo que realmente dice. Algunos distorsionan las Escrituras para que signifiquen lo que ellos quieren que signifiquen. El no matarás. Y ahí nos vemos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque hay ramas de la Escritura en que ese no matarás no lo utilizan en el momento de poder decidir si es válido o no válido un aborto. Es un no matarás igual. ¿O no? Que el Señor nos ayude a no distorsionar la palabra a como nosotros queremos hacerlo, a nuestra propia interpretación. Debemos notar que torcer o dislocar las Escrituras de su significado verdadero nos guiará a la destrucción. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Lea en su casa Apocalipsis 22, del 18 al 19. Ahora la llenura del Espíritu Santo nos ayudará a entender la palabra de Dios. Y aquí es importante. Hay muchos que pueden estar escuchando este consejo y tienen su mente en cualquier lado. Hay muchos que la palabra le entra por aquí y le sale por allá. Hay muchos que la palabra ni siquiera los conmociona. Y no los culpo, es porque simplemente no están llenos del Espíritu Santo. Pero cuando tú entiendes que para poder entender la palabra, primero, ¿cierto?, se entiende por la fe. Tú también entiendes por el Espíritu que discierne, por el Espíritu que revela, por el Espíritu que alumbra, por el Espíritu que se te hace más fácil poder discernir el consejo de la palabra, que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor. Ahora les voy a dar algunas herramientas para el estudio de la palabra del Señor. Lo primero es una Sagrada Escritura, una palabra, una Santa Biblia. La mejor versión para poder estudiar es la 1960, la Reina Valera. Es la mejor versión que podemos tener. Para un estudio más profundo, siempre es necesario
tener una Biblia de estudio y una Biblia, ¿cierto?, de un lenguaje más sencillo. Como Biblia de estudio, les recomiendo, ¿cierto?, la Biblia Thompson, que es una Biblia muy, pero muy buena en cuanto al argumento, en cuanto, ¿cierto?, a los mapas arqueológicos que tienen y también las ayudas con los distintos temas. Es una Biblia muy completa, que quienes quieren profundizar su estudio con la palabra del Señor, no tan solo se quede con su Biblia de cabecera, que es la 1960, en la que tenemos todos, en la que siempre cotejamos, en la que subrayamos. Debemos de tener una Biblia de estudio. Recomiendo, ¿cierto?, esta Biblia, la Biblia Thompson, y también recomiendo una Biblia que sea con un lenguaje un poco más contemporáneo. Entre esas, ¿cierto?, está la NBI, que es la nueva versión internacional, y la NTV, que es la nueva traducción viviente, ¿cierto? Personalmente, me gusta mucho la NTV, ayuda mucho para poder comprender en un lenguaje más coloquial, más del día a día, pero cuando somos predicadores, la mejor forma de predicar, de entregar el mensaje, es con la 1960. ¿Por qué? Porque es una Biblia que es más, podríamos decirla, horizontal, que está al alcance de todos. Ahora, para hacer una profundización de qué otros elementos podemos tener, hay diccionarios, hay un diccionario ilustrado de la Biblia, está el Villa y Squine, que es un diccionario bastante bueno, que nos va a enseñar, ¿cierto?, sobre situaciones. Usted puede, no sé, pues buscar una palabra, por ejemplo, tabernáculo, y le va a dar el significado del tabernáculo con escrituras, ilustraciones vienen con un buen glosario. Hay otros diccionarios que son, por ejemplo, el Strong, que es un diccionario que va en función, todo va en función de la 1960, donde usted en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, va a encontrar esas palabras que están en hebreo, y en el Nuevo Testamento las palabras que están en el griego. Y luego, si usted quiere conocer la traducción de eso, tiene que comprar otro diccionario que se llama el Vine, y que ahí viene con los números indexados y les va a ayudar bastante. Hoy en día, todo eso, lo que le nombré, ya está gratuito, está ahí en forma accesible en las redes sociales. Así que el que quiere estudiar y el que quiere prepararse y el que quiere, ¿cierto?, adentrarse en las Sagradas Escrituras, lo puede hacer. Amén. Así que el Señor nos ayude para siempre amarla y tener ese deseo. Ahora, en forma de conclusión, la Biblia es la más grande posesión tangible que podríamos alguna vez tener en nuestras manos. Es la carta de amor de Dios, escrita expresamente para nosotros. ¿Qué también es la Biblia? La Biblia es un milagro extraordinario. Fue inspirada milagrosamente, creada milagrosamente y ha sido preservada milagrosamente hasta hoy. Hasta el día de hoy. Amén. Que el Señor nos ayude. Que todas las constituciones que están, ¿cierto?, a nivel mundial, no hablo tan solo de la nuestra, nos permitan seguir estudiando el libro santo como hasta hoy lo hemos hecho. Y si no nos deja, usted sabe ya qué hacer. Está en su mano. Este libro es la mente de Dios, amada iglesia, el estado del hombre, el camino a la salvación, la fatalidad de los pecadores y la felicidad para los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son restrictivos o estrechos,
sus historias son verdades y sus decisiones son inmutables. Léala usted para ser sabio. Crea en ella para ser salvo. Practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirte, comida para ayudarte y la consolación para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón para el peregrino, la brújula para el piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, el cielo es abierto y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su sujeto principal. Nuestro bien está diseñado y la gloria de Dios es su fin. Debería llenar la memoria, guiar el corazón, guiar los pies. Léala lentamente, léala frecuentemente, con mucha oración, medítela, búsquela con devoción y estudie constantemente, sea perseverante y laboriosamente. Léela una y otra vez hasta que se convierta en parte de tu ser y genere fe en ti que pueda mover montañas. La Biblia es una mina de riqueza, una fuente de salud y un río de placer. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué encuentra usted en la Biblia? Todo esto y mucho más. Oremos al Señor. Matías, nos dirige en la oración. Amén. Señor Jesucristo, muchas gracias queremos darle, Señor, en esta noche la oportunidad que usted nos ha permitido, Señor, poder estudiar un poco más, Señor, de su palabra. Lo importante y lo valioso, Señor, que es para nosotros. Señor, enséñenos a que esta palabra pueda, Señor, inculcarse en nuestro corazón y enseñárselo, Señor, a nuestros hijos, Señor amado. Enséñanos a vivir en ella, enséñanos a disfrutarla, a escudriñarla, Señor amado. Enséñanos a poder llevarla día a día, Señor, en nuestro caminar. Señor, gracias porque su palabra, Señor, es lo mejor que pudimos haber conocido. Porque su palabra, Señor, es lo mejor que pudimos, Señor, haber encontrado, Señor. Porque usted nos salió al encuentro y nos enseñó esto que es tan hermoso y poderoso para nuestra vida. Gracias, Señor amado. Enséñenos a amarla. Enséñenos, Señor, a disfrutar de ella, a dirigirnos en ella, Señor, y a confiar y a creer más en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no le damos una